Este capítulo es una presentación del gimnasio Planet Fit, el planeta de la salud, líderes en bienestar. En Instagram, @PlanetFitSpin, Avenida Blandín, Centro Comercial Blandín, La Castellana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Caverna. Hoy comenzando nuestra tercera temporada aquí en esta caverna, como siempre con invitados de lujo y gente que tenga cosas interesantes que decir, que al final es el objetivo fundamental de este espacio. Como siempre les recuerdo, vean el capítulo, coméntenlo, compártanlo, suscríbanse. No les cuesta absolutamente nada, la suscripción es completamente gratuita, pero bueno, nos echan una mano para que esta comunidad vaya creciendo y poder llegar cada vez a más personas. Hoy, como les digo, un invitado de lujo, un verdadero privilegio tener con nosotros a Dani Socorro. Daniel Socorro, Maracucho. Aunque no parezca. Aunque no parezca. Y esa reiteración en el nombre de Dani, pensé, bueno, Dani porque le dicen Dani porque se llama Daniel, pero no es Daniel. Daniel Socorro. Así es. Porque lo que me decían mis padres fue, había un cantante, Claro. creo que puertorriqueño, algo así, que estaba de moda en el momento, y bueno, por supuesto, como Y buen cierto. nombre maracucho. Claro, pero por lo menos usó el nombre de un griego Sí. clásico. Pero sabes que a lo largo del tiempo, a mí es un nombre que me encanta muchísimo. ¿Por qué? Porque Daniel Claro. significa Dios es el que me protege, Ok. Dios es el que me tiene, me mantiene, ¿no? Y cuando en la Biblia aparece, en verdad te digo es que no hay duda al respecto. Cuando yo estaba en la mitad de la formación, recuerdo que mi padre, así, siendo, bueno, orgulloso, estaba un poquito pasado de rabia. Estaba alicorado. Y por supuesto, estaba como más Eufórico. más que eufórico, estaba desinhibido, ¿no? Ok. Y viene y se dijo, con tanto orgullo que tengo de ti, pero tengo que pedirte perdón porque nosotros queríamos abortarte. Sí. Sí. Bueno, vamos a recordar a quienes no conozcan a Dani Socorro, sacerdote jesuita, director de la Escuela de Psicología de la UCAP, coordinador del proyecto Psicodata, que es un proyecto bellísimo que tiene la universidad y que comanda Dani. Y bueno, para nosotros un orgullo enorme tenerlo hoy aquí en la caverna. ¿Y cómo recibiste tú esa noticia de que en un momento determinado pensaron, mira... Sí, por supuesto, uno queda descolocado. Estaba mi hermana mayor que sí sabía, yo no sabía, por supuesto, Claro. era ese tema, ¿no? Pero, por supuesto, ya yo había iniciado este proceso sacerdotal, acompañamiento de diferentes áreas. Por supuesto, uno ya tenía de otra forma herramientas, Claro. y por supuesto seguía con el tema de acompañamiento. Pero, por supuesto, uno le pega inicialmente. Pero a lo largo del tiempo ha sido para mí un momento donde Dios me ha protegido, Claro, me sigue desde el manteniendo y me primer sigue momento. impulsando, ¿no? Y por eso para mí es clave, Unai, el tema de no quedarme pegado en la cruz, no Claro. quedarme pegado en el dolor, en el fracaso. Yo soy siempre, los que me conocen, dice, bueno, tengo dos opciones, echarme a morir o seguir luchando. Así es. Y en ámbito espiritual cristiano, así, Ujú. o me meto en la cruz o camino como resucitado. Claro. Y caminar como resucitado es el que muestra las heridas, Ujú. el que muestra el costado, pero no está centrado en la herida, Así es. sino es el que sigue abriendo caminos, el que sigue viendo oportunidades cuando pareciera que no las hay, ¿no? Pero ya con esa información hay que ahondar. ¿Y por qué te querías abortar? ¿Problema económico? No, era ¿O situación. tenía problema Yo vengo de de salud? familia, Yo qué sé. yo vengo de familia muy sencilla, Ok. ¿sí? Una familia pobre, de un Sí. barrio, y por supuesto la situación económica estaba Exacto. Y difícil. otra boca más. Exactamente, Difícil de... yo era el cuarto ya. Wow. Sí, porque ya habían pasado 3, entonces yo era el cuarto, y bueno, todo lo que eso Todo lo significaba, que ¿no? implicaba. Por lo que me decía, bueno, fue un tío, fue el que se empeñó y dijo, no, usted la tiene, ¿no? Claro. Y por supuesto, pero después La apenas felicidad. mucho. De verdad que yo no tengo un trauma en función de que fui después que me tuvieron rechazado, en absoluto, al contrario, ¿no? Más bien súper bendecido. Mi hermana dice que yo siempre he tenido un angelito, Sí. que bueno, que me va acompañando al camino, y bueno, y eso es lo que Y no te decían que eras el consentido de la familia. es... Por ejemplo, los hermanos pequeños siempre te encargamos Lo que con pasa ese es que- San Benito. sí, Es lo que que tú pasa eres es que- el consentido. Lo que pasa es que después de mí vino otra, Ah, ok. vino una quinta, ¿no? Bueno, pero siempre consentido. Claro, Yo siempre claro. consentido en la vida de Dios, de mi familia, de la gente que, ¿verdad? que En tu caso, ¿qué llegó primero? ¿La vocación religiosa o la vocación por la psicología? Porque tú eres licenciado en psicología, bueno, doctor de psicología, Sí. ya también, además de haber hecho los estudios en el seminario para ser sacerdote. Mira, te cuento. Yo, antes de ser jesuita, Ok. fui sacerdote de la vida diocesana. Somos los que están más en las parroquias, Ok. los que dependen de una diócesis y demás. Y yo entré al seminario menor del centro vocacional a los 13 años. Dios Sí. mío, ¿y no tenías claro
Tú tienes algo claro en la vida a los 13 años. A los 13 años, ¿cómo se puede Sí, tomar sí, sí. una decisión de ese tipo? Bueno, lo que pasa es que ya desde los 11 yo estaba metido en la iglesia. Yo soy también fruto de Juan Pablo II, de esa visita del Ok. 85. Juan Pablo II fue cuando hice la primera comunión, una figura súper clave. Además, tienes la foto tuya en el Instagram, él es bendiciéndote, Juan Pablo II. No es Juan Pablo II, es el ¿Quién es? padre, es Julio Velilla. Pero es que se parece mucho. Se parece mucho, Claro, entonces claro. pensé que fue Juan Exacto. Pablo Como estaba vestido de blanco, asocié que era el Pero Papa y estaba allí. están Estaba confundido. Sí, sí, Y sí. entonces ya a los 11 años estaba. Y entonces, bueno, mis héroes Ujú. eran los sacerdotes en el momento. Ok. Entonces, bueno, me metí en monaguillo y decir, yo siempre he sido muy comprometido, que Ok. cuando yo me comprometo con algo, ahí estoy. Y era de ir todos los días y desde esa vez, Pero tu familia es muy religiosa, eran de Sí. misa constante. Ok. no, de misa dominical, Ok. especialmente la familia paterna, como Ok, muy venía. religiosa también. Mi familia nuclear no era así como Ok. manifestada, pero sí había esa raíz Exacto. ahí religiosa. Bueno, entonces entré ahí con los sacerdotes, Ujú. te reitero, mis héroes Exacto. para el momento, y yo entré por el camino. Me decía incluso que mi primer pañal más bien era un alba, que es el ornamento litúrgico. Entonces, eso siempre he metido ante eso. Entré al seminario. Y O sea, por tú eso todo hice la bachillerato filosofía. naciste ya Sí. teniendo claro que una vez tú te graduabas y al seminario. Exactamente. Incluso a veces hasta los estudios decía, "Oh, yo quiero estar ya Claro. mucho más en el seminario mayor". Entonces, estaba en Ok. Maracaibo, entré en el seminario mayor de Maracaibo, hice la filosofía y ahí es donde tuve el grado de filosofía. Sí. Pero cuando estaba en segundo año de teología, conocí a Julio Velilla, que es el que aparece en mi foto Sí, de perfil, ok. ¿no? Yo siempre quise ser psicólogo, siempre desde niño. Para mí el deseo de ser psicólogo. Venía de familia humilde, la única opción era una universidad privada en Maracaibo y no Claro. teníamos las opciones. Y también yo fui tocado desde el primer momento por los jesuitas, por diferentes razones, para Ok. no alargarme, ¿no? Y bueno, conocí al padre Julio Velilla, que fue al seminario, era que coordinaba un poco el tema de los seminaristas. Entonces, no, era un señor que me impactó muchísimo, Ujú. pero en ese tema de impactar, era sacerdote, lo que siempre quería ser, Sí. era jesuita, que sentía profunda admiración, Ok. y era psicólogo. Ok. Entonces, no, Exacto. entonces ahí me generó, y es donde yo digo, ahí es realmente donde yo decidí mi vida. Ok, bueno, ajá, Dani, nos estabas contando en qué momento se une tu vocación sacerdotal con tu gusto también por la psicología. Sí, entonces estaba yo hablando tenía yo 22 años, Ujú. que bueno, que psicológicamente es un periodo clave, porque bueno, es donde se da la famosa crisis de identidad. Mm. Bueno, ¿qué hago yo con mi vida, no? ¿A Sí. dónde quiero trabajar? Y bueno, creo que vino ahí como anillo al dedo. Por primera vez en mi vida me planteé si realmente quería ser sacerdote. Ok, tuviste Sí. un momento de duda o de... De crisis, no, Ok, la típica de crisis, la crisis. típica crisis, así optar, así, me meto en la vida sacerdotal, me salgo, vida familiar, Claro. ¿qué hago? Fue un año muy duro. ¿Pero qué Fue pasó? un ¿Te año. enamoraste de alguien No. o no? El No tema fue... ¿qué? es que al final yo creo Es que que una vida muy dura, ¿no? la propia experiencia donde te comienzas a replantear muchas Claro. cosas. Yo jamás en mi vida pensaba salirme del seminario, de la vida Ok. de Maracaibo, con la vida sacerdotal allí. Entonces, bueno, cuando se te mueve todo el Sí. piso, por supuesto te replanteas todo, que es la típica Sí, experiencia sí, sí. de crisis para el momento. Y después de mucho discernimiento, estaba Arturo Sosa de Provincial, Mm. con el padre Julio Velilla y otros jesuitas fueron clave. Y bueno, fue cuando ya opté diciendo, mira, no va a ser aquí, más bien voy a la compañía de Jesús. Para mí el tema de lo intelectual, el apostolado universitario, el apostolado intelectual siempre ha sido clave. Entonces entré al noviciado de los jesuitas y como ya yo había hecho la filosofía, ya había hecho la Claro. teología, entonces no, lo que hice fue estudiar psicología. ¿Y fue más Entonces, corto el proceso para entrar a los jesuitas que si hubieras entrado desde el principio? bueno, es ¿O que no? siempre es un año en donde uno está Claro. en ese proceso, ir conociendo mucho Claro. más. Estuve antes de entrar al noviciado, Mm. estuve 2 meses en Barquisimeto, lo que era la experiencia en Humilla, las cooperativas que se tenían Ok. allí. Y bueno, y fue cuando se entré al noviciado y en vez de ir a estudiar filosofía, entonces yo lo que hice fue estudiar psicología. Ok. Estuve los 5 años en psicología en la UCAP. Terminé la formación allí de psicología y me mandaron para Guayana, Mm. en donde estaba antes de la ordenación sacerdotal. Duré 2 años para la ordenación sacerdotal y bueno, a partir de allí ya entonces muy metido desde la universidad fundamentalmente Ok. que he estado trabajando. Pero tú, además de la parte académica, tú atiendes, ves, digamos, tienes pacientes, tienes, digamos, haces trabajo de psicólogo o te has quedado más como profesor y como, digamos, y ahora en este proyecto de psicodata. Mira, atiendo
Ok, porque no, es que por mi condición de sacerdote y de claro. psicólogo, por diferentes vías me piden, Mm, pero yo no puedo, dado el trabajo que tengo, no puedo llevar esos procesos sistemáticos de psicoterapia, ok, no lo puedo hacer. Entonces, generalmente atiendo a la persona un par de veces, tres ok. veces, y sí, bueno, el tema de poderla remitir. Pero bueno, me piden mucho y bueno, Mm, constantemente estoy en eso. Y ahora con Psicodata, que sí. tenemos los campamentos psicosociales, bueno, ahí metido. Por eso, por diferentes Mm, vías, estamos ahí siempre muy metidos en ese tema de atención a la ujú, gente, del tema de psicología social. claro. Mi tesis doctoral fue también todo el tema de psicología de la religión. Ok, Bueno, poder combinar las dos cosas, porque hay gente que dice, bueno, ¿cómo puede ser cura y puede ser psicólogo claro. cuando la psicología te da todos los elementos para no creer en Dios, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, por supuesto, para mí eso fue un trabajo que ha sido muy bueno. Y que Entonces, muchas llevar por personas esa vía. tenemos, o sea, no sé, tienen las peleas entre la ciencia y la fe como si estuviéramos en tiempos de Galileo, ¿no? O sea, hoy en día eso conviven mucho más de cerca la ciencia y la fe, evidentemente, ¿no? Totalmente, Claro, porque primero, si es el tema desde el punto de vista psicológico, el objeto de estudio de la psicología no es si existe o no existe Dios. mm, Eso no es problema de la claro, psicología. Eso es un problema de la teología, de la filosofía, de sí, otras áreas. El tema de la psicología, cuando quiere un poco aproximarse ante la gente que tiene ujú, experiencia religiosa, es bueno, cómo vive la persona su experiencia religiosa. ujú, Ese es sí, el punto de nuestro de trabajo. Y por supuesto, uno va viendo la experiencia religiosa, es donde Dios se manifiesta, mm, está toda la gracia, pero siempre está la condición humana, que bueno, que tiene sus grandes fortalezas y sus grandes limitaciones. mm, Y que a veces las limitaciones, por supuesto, se come toda la experiencia que puede ser religiosa, social, sí, familiar, y bueno, y que puede salir lo peor o puede salir lo mejor. claro, Bueno, ahí desde la psicología es donde estamos trabajando siempre constantemente y te reitero, para mí es la gran claro, bendición. Y sobre todo porque hay gente que, bueno, que quiere hablar conmigo, me dicen, Dani, por favor, quiero hablar contigo como sacerdote. ok. Sí, pues bueno, cuando uno Me comienza a pongo el hablar, sombrero sí, sacerdote. no, pero ahí al final siempre es un tema, bien, es un tema más psicológico y demás, pero Claro, bueno, por el miedo, por el tema que ir al el tabú. psicólogo es el tema solamente que estoy loco y demás. ¿Y por qué se acerca la gente? Digamos, ¿cuál es el principal motivo de ese acercamiento hoy en día, Hoy en en día, la Venezuela de hoy? mira, hoy es, bueno, el tema de que somos integrales es Mm, la propia persona, ¿no? mm, Y que supone desde cómo yo puedo vivir espiritualmente esta experiencia con coherencia, ¿no? claro, El tema de la culpa a veces pega muchísimo. Entonces, ok. bueno, si soy muy creyente, bueno, ¿cómo poderlo manejar? Y bueno, y incluso hay que quitar muchos mitos Mm, dentro de esa propia experiencia. Por ejemplo, una de las cosas es, mira, es que yo no puedo sentir rabia. ¿Sí? Es que, bueno, que claro, yo porque es soy que en estos cristiano. procesos hay mucha rabia, mucho odio contenido, pero eso va en contra como de los principios de amar al prójimo y amar a tu enemigo. Entonces empieza a ser cortocircuito. Pero es entre comillas, ¿no? Ok, Porque, bueno, una de las cosas que siempre insistimos por todo lo que hacemos en diferentes áreas, seas creyente o no seas creyente, el primer paso, si de verdad te han hecho algo muy, pero muy duro, o la experiencia política, sí, social, que independientemente de la postura política que tengamos, sí, vivimos, bueno, una crisis como muy, muy dura. Lo primero que hay que hacer es, bueno, ¿qué es lo que estoy experimentando? Y si tengo rabia, o ponerle nombre. claro, Desde que puede ser una cosa como muy vulgar a una claro, cosa como, bueno, al claro. final lo que Hasta realmente uno, siento. desde un odio profundo a Hasta una uno molestia, ¿no? Sara? exactamente. Y hay un punto clave, Unai, es que, mira, para nosotros el tema de poder experimentar todas las emociones es lo más humano, lo más natural, Ok, ¿sí? Y entonces no es que hay emociones buenas y hay emociones malas. Las emociones son emociones, como tampoco hay pensamientos buenos y pensamientos malos. Son pensamientos. Lo malo y lo bueno, ¿sí? Viene, ¿qué hago yo con esas emociones? claro. ¿Qué hago yo con esos Porque pensamientos? en muchos ¿No? casos, Dani, no tendemos a lo mejor a querer o disfrazar o reprimir esa emoción que la estoy sintiendo y que no la puedo en muchos casos controlar. Y al tratar de a lo mejor reprimirla me estoy haciendo más daño que bien, no sé. Totalmente. Y a veces, bueno, uno la puede reprimir por historias personales, Claro, pero también por estructuras de esquemas de fe o de posturas, no sé, ideológicas, hay que se puedan tener. Entonces, por eso, pero es un error que podemos ir arrastrando claro. constantemente. Porque, reitero, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, siento rabia. Y entonces lo primero que vengo, pero bueno, si yo soy religioso, soy espiritual, soy Claro. cristiano, entonces lo que se me pide es el perdón. Yo vivo insistiendo. El perdón es el piso 50. Ok, Hay que recorrer muchos pisos, ok. ¿sí? Y bueno, el primer piso es, bueno, decir, tengo tanta rabia que si yo tengo esa persona delante de mí,
digo, es que de verdad que le hago cualquier Claro. cosa. La descuartizo, dirían así como lo Sí, peor, sí, ¿no? sí. Y eso es lo más natural, lo más normal sentir. Y bueno, que tú puedas sentir eso es, siento, hay que incluso ponerle nombre y apellido, Claro. por eso insistimos. Ese es el piso uno. Más adelante, bueno, si incluso el tema de lo espiritual, dice, mira, Señor, si tú me lo pones delante, de verdad que ahí se me va lo Sí. cristiano, se va a ir lo peor. No, Sí. no me lo pongas ahí delante. Más adelante, diciendo, bueno, ya uno va pasando por los procesos, va trabajando, tiene que buscar la ayuda profesional, uno busca la ayuda Claro. profesional, y en unos siguientes, como el piso 7 piso 8 es decir, bueno, ya no lo descuartizo si lo tengo delante, Okey. ¿sí? Sino, bueno, yo puedo esperar, pero eso sí, no me pidas ni siquiera que le hable, Ajá, claro. ¿sí? Pero Ya me por lo cruzo de menos, ¿sí? acera si lo veo venir. Exactamente. Entonces, Señor, ya el siguiente Claro, paso a nivel de oración, te lo encomiendo. claro, Sí, te lo encomiendo. Así que bueno, que al claro. final, porque si me lo encomiendas a mí, realmente a lo mejor puedo Voy a sacar ser lo peor. peor, ¿no? Y así sucesivamente, hasta Claro, llegar al piso 25, que digo yo, piso 25 es, mira, ya soy capaz de incluso de que nos comuniquemos. Y además yo quiero ser caballero, yo de verdad quiero claro, ser lo ajá, más educado y lo mejor. Pero porfa, no me pidas que te abrace, no me claro. pides que, bueno, que tenga ahí, no me pidas que te ame. No, no, no. Porque de verdad que yo más bien prefiero, más bien el tema No de tener ningún poder contacto. tener la distancia y demás. Pero bueno, incluso espiritualmente puedo llegar hasta pedir por ti, Okey. ¿sí? Y pido por ti que te dé lo mejor, Mm, pero no me pidas lo otro. claro. Ya piso 50 es uno, bueno, va recorriendo, ¿sí? Y uno dice, mira, ya yo creo que me siento en el momento. Bueno, para poder, si es de abrazar, si es de poder sentir lo Ujú. mejor, ¿no? Y de Y verdad el que uno ve perdón se decreta, digamos, yo decido o no, o eso es un proceso que llega. mira, eso, yo siempre aquí, es lo más coloquial que tenemos, Mm, a Dios rogando y con el mazo dando. okey. ¿Sí? Eso supone gracia, ¿sí? Si lo hablamos del tema desde el punto de vista Sí, espiritual, y por otro lado supone trabajo personal okey. y trabajo, eso, también incluso familiar, que eso me ayude. Entonces estas dos cosas tienen que Poner venir la muy, voluntad muy, también de muy que de eso la mano, ocurra. exactamente. Yo no niego para los que Mm, me van a decir, bueno, Dani, pero estás negando los milagros. Los milagros de Dios son milagros, claro. pero por favor, no lo tentemos para que haga Sí. milagros en nosotros, sino que yo tengo que trabajar Claro, por claro. una cosa y la otra. Entonces, por eso es ir quitando, como muchas veces, muchos esquemas que no ayudan para nada. Sí, Y olvidar, Dani, mira, eso es más complicado todavía. mira, esa es una de las cosas que qué bueno que sacas eso, Tú no porque dices, bueno, te perdono, pero no olvido lo pero que no olvides. pasaste y ahí queda la Ajá. espinita porque me hiciste y ese jarrón que se rompió no se vuelve a armar. O Y ahí sea, entonces hay alguno que dice, entonces, si no olvides, entonces no perdonas. Otro okey, mito es otro que eso es mito. que hay que quitar, ¿no? Porque bueno, porque los recuerdos te vienen, la memoria, Ujú, queda la situación dura, claro. eso queda ahí impregnado. Como cuando te asaltan, es un momento tan crítico que bueno, te vienen los flashbacks y que bueno, que eso te vienen solo. Entonces, por supuesto, los recuerdos te Y que vienen. gracias a eso estamos vivos, porque si no Exactamente, volveríamos a y caer gracias a eternamente en Dios. los mismos errores, en los mismos huecos y en las mismas piedras, ¿no? Exactamente, y eso es lo que te hace profundamente humano. El problema está, es qué haces tú con los recuerdos. Por eso es que Okey, eso es lo que tenemos que de otra forma ordenar. Pues el problema está qué es lo que hace con los recuerdos. Los recuerdos de estos hechos claro, 25 pisos para atrás. claro. Y bueno, por supuesto, el tema de lo que supone el tema de vengarse. Y ahí una de las cosas, mira, si no somos espirituales, si no queremos hacer de una otra forma, Ujú, bueno, sino que yo realmente, de verdad, quiero disfrutar la vida, incluso hasta de ujú, una perspectiva como muy egoísta, experimentar resentimiento, mm, experimentar odio, ¿sí? Es lo peor que a uno le claro, puede pasar. Y reitero, si yo quiero tener una perspectiva profundamente egoísta, ¿por qué? Porque cuando tú tienes resentimiento, cuando tú sientes odio por alguien, ya la otra persona es la que vive en ti, claro. ¿sí? Te Triunfó en hace más ti. daño a ti mismo, Pero ¿no? además, pero Claro, triunfó en ti, claro, porque bueno, de verdad reinó. Dice, ahí en esa vida quien vivo soy yo, claro. porque vivo siempre en un contacto de reaccionismo, así viviendo por la otra persona. La otra persona se le ha olvidado y yo soy el que estoy sufriendo porque Claro. además el nivel de desgaste cognitivo, el nivel de desgaste emocional, que bueno, que traer los recuerdos y además yo hubiese dicho esto, yo le hubiese hecho esto, yo hubiese otra cosa y el fin es eso, es siempre tener la persona delante, Y en ¿no? muchos casos también el entorno no influye mucho en eso. A lo mejor yo de alguna manera estoy en paz con la persona que me hizo daño, pero entonces me encuentro con un amigo, me encuentro con un familiar y tú cómo vas a invitar a fulanito y tú por Sí, qué vas a reunirte otra vez con él, pero tú no te acuerdas lo que te hizo, para qué tú pareces gafo. Y empiezan a meter allí otra vez a bajarnos al piso 18 totalmente. de aquel proceso que yo estaba ya a lo mejor un poco más curado. ¿Qué hacemos con esos casos? Totalmente. Allí yo creo que lo que supone también ese proceso de madurez, Ujú, al final, por supuesto, lo primero que hay que identificar que cuando me lo recuerdan,
Y además, entonces, y te Claro, dicen, pero no seas tonto, ¿no? Entonces, claro, al final claro, el tema del orgullo, el tema claro. personal, qué hago, qué no hago, y ahí es donde para cada uno es sentarse a ver. Sí, también, entonces ya no es la persona a quien odio, que tengo Ujú. resentimiento, sino que la otra persona es la que va a vivir en mí. Entonces, por eso el Ok. tema es la capacidad de decir, mira, realmente eso a mí me hace daño. Y es Ujú, poner límites, es poder decir, no puedo. Pero reitero, eso a veces nos hace bajar varios pisos. ujú, Otra vez el tema de poder mirar a dónde yo quiero, el tema de mi propio bienestar. Y ahí una de las cosas que me preocupa en este momento de país es la cantidad de veces que uno ve en redes sociales el tema de los revanchismos, ¿no? sí. Sí, entonces no sacar y señalar a fulanito, señalar a fulanita, señalar una serie de cosas que, bueno, que es la persona que puede estar envenenada y Ujú, que yo quiero contagiar. claro, Y ahí es donde yo invito a la sindéresis, porque, bueno, porque un país en donde todos nos odiamos es un país de muertos, claro. ¿sí? Es un país donde somos muertos que andamos deambulando y en donde se abre mucha más grieta. Entonces, por Ujú. eso el tema, si lo queremos ver desde el interés personal, reitero, es esa capacidad para decir, mira, esto a mí no me ayuda. Pero de alguna ¿Sí? manera, bueno, no sé, el venezolano, porque es el que conozco, no actúa un poco más, no, chico, déjalo así. Vas a esa página, el jefe de barrio te estuvo fastidiando, te estuvo haciendo la vida de Sí. cuadrito para darte la bolsa clap durante 7 años, pero llega la hora de la chiquitica y a la hora de vengarse de esa persona, yo estoy convencido, sin tener ningún tipo de estudio al respecto, que al final va a decir, otro vecino le va a decir, no, chico, déjalo así, ya está, eso ya pasó, mira, pobrecito, él Sí. también está pasando otra cosa. Creo yo que tendemos a ser un poco más condescendientes y a como querer pasar la página, al menos en lo personal, ¿no? Con ese vecino o con ese jefe o con esa persona que inmediatamente nos hizo ese daño, ¿no? Mira, ante los conflictos interpersonales, o podemos irnos al nivel de agresividad que lleva al odio y la Ujú, venganza, o al nivel de pasividad. Y claro. entonces diciendo, mira, deja así, pasa la página, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, no, Ok. y además lo tapa, entonces tanto uno como la otra, aquí te Son pica más. gangrena, son malos. Ah, ok. Es el tema de cómo yo puedo ser asertivo, ¿sí? Y entonces incluso en el día a día, en las relaciones, diciendo, mira, me hizo daño, ¿sí? Y además experimenté O eso, sea, entonces, reconciliación no quiere decir impunidad. O sea, el que nos vayamos a eso llevar voy. bien no quiere decir que no, todo lo que pasó ya se Mira, olvida, se para mí, perdona. el mejor ejemplo, el Papa otra vez Juan Pablo II, Ok, el que lo intentó asesinar, ¿sí? sí, Fue el Papa Juan Pablo II, se reencontró, lo perdonó, pero el Señor pagó su condena, claro, claro, ¿sí? Entonces, bueno, el tema de perdonar no significa absolverte de las consecuencias de tu conducta, claro. ¿sí? Uno tiene que asumir las conductas, tienes que asumir las consecuencias, perdón, de la Ujú, conducta. ujú. Y por eso hay que trabajar para esos procesos de El justicia. otro día me llegó Sí, de esa cosa por casualidad que le llegan a uno viendo Instagram, no sé qué, era un sacerdote, yo creo que podría, por la vestimenta, podría ser franciscano, a lo mejor capuchino, no sé, pero era ese tipo de hábito. Era un señor muy mayor, posiblemente en los 90 años, y decía, pero qué empeño en querer salvar a la gente que no quiere ser salvada, o quitarle pesos que esa persona tiene que llevar, porque si no, no va a aprender nunca del camino que tiene que seguir, ¿no? O sea, el querer a lo mejor hacerle la vida fácil a otro para que no sufra, realmente le estás haciendo un daño, ¿no? En lugar de hacerle un bien. totalmente. Y al final no supone una experiencia tanto para la persona Mm, como también para su entorno, porque cuando a uno le hacen daño, no solamente a uno le hacen daño, sino también está el entorno por las consecuencias que eso se claro. tiene. Y estaba hablando aquí en torno al tema de familias, amigos, Ujú, ¿sí? Cuando a alguien lo afecta, hay 6 que asumen también las consecuencias claro. y sufren las consecuencias. Entonces, por eso lo que significa, bueno, que hay que hacer justicia. Ujú. Ahí es donde, bueno, viene toda la discusión, qué tipo de justicia se hace y Mm, si existen los mecanismos o no existen los sí, mecanismos. Pero digo, las dos cosas no significa que, bueno, que una quita a la otra y claro, anula a la otra. Sino, bueno, una cosa es ese proceso personal y otra cosa es lo que supone ese orden social, es lo que supone esos órdenes institucionales, que eso se requieren claro, y por eso es que claro. hay que asumirlo. En estos tiempos donde, bueno, tenemos muy claro que hay mucha incertidumbre, no sé, pero también demasiada certeza a lo mejor no es bueno, ¿no? O sea, el que haya un cierto nivel de incertidumbre te obliga a ser creativo, te obliga a plantearte muchas cosas, pero ese tema de no tener muy claro hacia dónde vamos, incluso en estos tiempos del país donde hay tantos cambios en lo político, en lo social, etcétera, en las nuevas perspectivas económicas que se abren, etcétera. Pero bueno, pero un mundo de grandes incertidumbres. ¿Cómo lidiar con eso, con la incertidumbre? Mira, la incertidumbre es una palabra que en estos últimos días está siendo como muy, muy, Ujú, muy proclamada, se insiste muchísimo. Y a primera vista pareciera que es una cosa nueva
que Ujú. se tiene y que, bueno, que hay que preocuparse por ella. Hay que darle matices en Ah, torno okey. a ello. Nosotros somos personas que por naturaleza experimentamos incertidumbre cada paso que damos. ¿Sí? Así que la incertidumbre no es buena o no es mala, no, 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 es una experiencia que nosotros Está en la tenemos, esencia que humana, eso claro. forma parte. Cuando yo me levanto en la mañana, bueno, yo digo, Señor, te doy gracias por este día que me has dado y lo pongo en tus manos, porque, y ahí lo que está debajo diciendo, tengo la incertidumbre, ¿cómo me va a ir? Ujú. La consagro, la pongo contigo para, bueno, que pueda dar ser lo mejor, pero bueno, no sé qué es lo que va a pasar. Y bueno, y la incertidumbre, como incluso tú lo has Sí. dicho, ¿sí? Eso te hace creativo, Ujú. te lleva a aprender, te lleva de una otra forma a innovar, a hacer cantidad de cosas, porque por supuesto quieres trabajar, quieres llevar a cabo ahí lo mejor. El problema de la incertidumbre es cuando se prolonga, ¿sí? Porque Okey, bueno, la incertidumbre es que yo no tengo toda la información de la situación, me faltan muchos elementos para poder comprender qué es lo que pasa, y entonces cuando eso se prolonga, además con un contexto hostil, con un contexto amenazante, situaciones como muy críticas, pero además que no solamente es de la persona, si se ve que entonces es colectiva, eso es donde vienen las situaciones que son muy críticas y ujú, que te llevan a una serie de consecuencias a nivel de pensamientos, a claro. nivel afectivo, a nivel conductual. In ¿Sí? Entonces, bueno, te vienen muchos pensamientos catastróficos, claro, comienzas a rumiar, a nivel de conducta, comienzas a buscar todo tipo de información y pasas 3 horas allí metido. Y bueno, y que al final el cerebro comienza a tener todo ese proceso de hiperactividad y de estar en constante alerta que ya al final no terminas descubriendo o no terminas de otra forma dando con el punto si es realmente relevante lo que es irrelevante, si es verdad, si es mentira, porque comienza un desgaste. claro, Y tanto te llega a un nivel que, bueno, que te llega hasta una fatiga, claro. que para los que comienzan con mucho cosas que, bueno, que hay que luchar, que hay que trabajar, cuando ya te dejas arrastrar por ese desgaste, ya comienza la apatía, la desesperanza, tirar la toalla porque uno no tiene. Y Claro, además te va generando situaciones psicológicas como muy críticas, ¿no? El tema de no poder dormir, o ujú, tener insomnios, o dormir demasiado, o bueno, al claro, final dar la espalda, ¿no? Una vez se escucha con mucha frecuencia es que, bueno, después de tal fecha, ya yo no quise escuchar más noticias. Y entonces, mm, bueno, y al final me aislé. Eso, ahí la incertidumbre no bien trabajada, por supuesto, te claro. pasa algún tipo Y de hay, bueno, factura, y ¿no? caso mucho más dramático, y ustedes tienen un trabajo hermosísimo en ese sentido, que es el tema del suicidio también, ¿no? No sé si ese tipo de situaciones mal manejadas pueden llevar a una persona a decir, mira, no tiene sentido seguir en esta vida, o por lo menos en la muerte hay una certeza. Y se acaba este sufrir permanentemente, ¿no? Yo creo que nadie se quita la vida porque está bien, por la gente está sufriendo y decide Totalmente. cortar con aquello, ¿no? En la incertidumbre, cuando se llega a la peor expresión, es que todo el contexto y todo lo que siente te desborda. ¿Sí? Te desborda Claro, totalmente. Entonces, bueno, es que no tienes control absolutamente de nada. No, cuando estoy con incertidumbre es que hay cosas que no controlo, muchas cosas no claro, controlas. Llegar a la situación del suicidio es que ya es un desborde de tal manera, que bueno, que lo único es que quiere hacer es apagar con claro, ese desborde, apagar con el dolor. Y aquí una de las cosas que hay que insistir, porque a veces uno lo escucha con mucha frecuencia, los que se suicidan no son ni héroes ni son cobardes. ¿Sí? Están pasando por un proceso muy duro. Lo único que se quiere es apagar el dolor que claro, yo siento. ¿Sí? Y hace cualquier forma. Yo siempre digo, recuerdo que de niño, recuerdo una familia muy humilde, estaba con un dolor de muela, ¿sí? claro. Tan fuerte, que toda la noche, ya era la segunda noche, entonces, bueno, la abuela viene y le pone un clavo caliente con gasolina. Te podrás imaginar aquel disparate. Claro, Supuestamente le calmó el dolor, pero por supuesto, sí, lo que se claro. estaba, entonces la persona lo que quería era, Quitar yo el quiero dolor. apagar el Claro. dolor. Bueno, cuando se llega a estos niveles de incertidumbre con otros elementos más, yo lo que quiero es que este sufrimiento Y se por ejemplo, apague como tal, ¿no? me imagino que en medio de su estudio habrán revisado y habrán visto personas que intentaron a lo mejor suicidarse y por alguna razón no lo lograron. No porque se la repitieron a última hora o porque, bueno, el método de suicidio no les No funcionó. funcionó. ¿Qué cambio hay en esa persona después de haber pasado por ese momento límite? Sí. Mira, va a depender de las Mm, características de la persona, va a depender del apoyo profesional que tenga también, si ok, lo busca o no lo busca, porque bueno, hay que estar como muy pendiente. Cuando se da por estadística, cuando una persona intenta suicidarse, no se logra, en los 3 primeros meses está muy vulnerable, incluso puede volver a reincidir. ok, ¿Sí? ok, Eso hay que estar como muy, muy pendiente ante ello. La salud mental sigue siendo un tabú,
sigue siendo una cosa como muy personal, incluso para la gente que a veces tampoco comprende, es que no tiene fuerza de voluntad. No, Claro. no, no, nada de eso. Así hay que trabajar en eso en torno a ello, ¿no? Y en ese tema de buscar ayuda, uno va viendo, bueno, qué elementos hay que me han llevado a conducir ante esto. A mí es uno de los puntos que me he dedicado cuando he estado con gente que ha intentado suicidarse y que no se logró, Ujú, gracias a Dios, qué es lo que pasa en ese momento. ujú, Y es impresionante cómo va viendo la gente que se van elementos como muy comunes, ¿no? Dice que es un pensamiento muy intrusivo, pero una cosa que quieren dejar de pensar ok. y es, pero está allí metido, pero además unas velocidades que no logran ir al ritmo que van esos pensamientos. Además, hay un salpullido en el cuerpo de una cosa que Wow. siento que es algo que me está desbordando y que no puedo. Entonces, bueno, además del problema que tengo, ese tipo de pensamiento, lo mal que me siento, además es que es un tema que corporalmente no puedo Sí, lograr, por supuesto, es apagar esa situación. claro, claro. Entonces, bueno, en ese el tema, así como voy al médico, Ujú, yo ujú. tengo que buscar la ayuda profesional. Y que no tenga miedo a tener que medicarme, que eso tiene que hacer un psiquiatra, ¿no? Claro, O sea, claro, tenemos que claro. trabajar siempre en conjunto psicólogo y psiquiatra. Bueno, ¿por qué? Porque la medicación, que siempre está el tema de que, bueno, que me voy a volver adicto, que Sí. al final eso no va a ayudar, eso ayuda. Y O que por me estoy supuesto, obligando a vivir con esa muleta toda la vida y no quiero y tenerla. exactamente. Bueno, entonces por eso hay que trabajar siempre haciendo psicoterapia Claro. y por otro lado todo lo que supone es la psicofarmacología, que hay que trabajar siempre Ujú, en conjunto. ¿Por qué? Porque uno de los puntos claves en todo esto es que tenemos que aprender cómo yo en los momentos críticos de la vida, cuáles son las típicas reacciones que voy teniendo. mm, Los procesos psicoterapéuticos tienen muchos objetivos, pero uno de los cuales, si yo voy viendo que hay una serie de alarmas que se van prendiendo en mi vida, porque bueno, que me llevan a un sí, camino, a una vía, yo tengo que decir, epa, ya saber estoy entrando detectarlas. en ese Mm, callejón que no puedo estar. Entonces, por eso tengo que tener las herramientas, pero tengo que ir atendiendo bien, tener buena vista, ¿no? claro. Entonces yo tengo que ir a ese oftalmólogo, Claro, simbólicamente ajá, ajá. hablando, que, bueno, que me permite, si oftalmólogo de la psicología, Sí. que me permite poner unos buenos lentes, un buen corazón, Ujú, y buen corazón en el sentido moral, sino un corazón que sea capaz de, bueno, de poder identificar lo que me está haciendo daño de lo que me está haciendo realmente me está dando vida. Y por supuesto, y cómo ese contexto se va generando de una otra forma, si es para bien o para mal, incluso si hay que distanciarse ujú, de distanciarse de personas, si hay que renunciar a un trabajo, renunciar al claro. trabajo, ¿no? Es el tema de cómo poder redimensionar la propia vida. Y tú dices que es un tema que todavía es muy, muy tabú, tiene muchos mitos alrededor, el tema de ir a este tipo de profesionales, pero no hemos avanzado. Uno tiene la percepción de que ya la gente habla con más naturalidad, no, tengo terapia, o estoy con el psicólogo, o fui al psiquiatra, o sufro depresión, o lo que sea. O sea, se habla con más, no con alegría, pero sí Sí, con más naturalidad, ¿no? sí, No, yo sí no creo, hay el ¿no? Sí juicio. creo, sí, de acuerdo a los datos que tenemos en Ujú. Psicodata, una de las preguntas que hicimos en la última encuesta era, bueno, en los 2 últimos años, si has ido a buscar ayuda profesional, has ido al Sí. psicólogo, al psiquiatra, y allí solo el 9,65% dijo que sí. Ok, Bueno, es un tema cuando uno lo compara con la ENCOVID, claro. entonces más del 60%, la ENCOVID pregunta si has ido al médico. Bueno, Ok, porque bueno, te sientes mal, más del 65% y los últimos 3 meses. Nosotros preguntamos los ok. 2 últimos. Pero cuando uno comienza a profundizar, ¿quiénes contestan? Quienes más tienen disponibilidad son los más jóvenes. Esa Ok. etapa hasta los 25 años, 30 años, hay como mucha facilidad para poder conversar, para poder buscar ayuda. Mientras sube en la etapa evolutiva, más nos cuesta. Por Ujú, supuesto, por esquemas, claro. por situaciones nada fáciles. Pero Y podemos sí, pensar que ese joven de 25, 30 años va a ir claro, creciendo y eso va a va tener a llegar a evolucionando. los 40 y va a ser una persona que Y va a ver el ir a exactamente. un psicólogo con absoluta naturalidad y Y con eso cada día necesidad mucho más. incluso, ¿no? O sea que, Y también va a depender de los contextos. Suponte, si tú te ubicas en Argentina eso es lo más natural. claro, Por supuesto, con unas perspectivas, el tema sí. del psicoanálisis, pero lo más natural. Pero en muchos otros países, como el tema de Ujú, Venezuela, eso sigue siendo mucho tabú, reitero, mejorando. Creo que el tema de la pandemia para acá ha sido también un impulsor para poder abrir puertas y que ok, la gente pueda hablar con mucha más tranquilidad. Pero, sin embargo, suponte, una de las cosas que a mí yo siempre lo insisto y me preocupa, tú ves cuando uno está asegurado, ¿sí? sí. Entonces, bueno, una de las cláusulas que muchos seguros no hacen firmar es que, bueno, si hay un problema de salud mental, no se cubre, ¿sí? Wow. Si tú tienes un problema de depresión, si incluso tú te has intentado suicidar y que al final tiene que irte a atender, si eso se demuestra, eso no lo cubre el Pero lo seguro. primero que hago es mentir.
Exactamente. Y no lo digo. Y no Entonces lo tú me digo. preguntabas, no, yo no voy a, porque no voy a hacer que esa información que yo te estoy dando a ti se termine sabiendo el seguro y me Exactamente. quiten la póliza, ¿no? Y además de todo el estigma que hay en Claro, torno a más ello, toda la... ¿no? Pero Claro. reitero, pongo el ejemplo del Sí, sí, seguro, sí. como socialmente es un tema que sigue siendo muy tabú, muy estigmatizado. No existen políticas públicas que tenemos en el Mm, país. Un poco desde Psicodata estamos insistiendo con la Federación de Psicólogos, con tantas sí. organizaciones, que bueno, que estamos de otra forma luchando para que bueno, pueda existir políticas públicas, que pueda haber toda una serie de leyes que permitan de otra forma poder asistir, poder buscar la ayuda que se requiere. ¿Y somos más los hombres más reacios a ese tipo de ayuda o las mujeres o es igual? No, el sexo no No, no, marca no. diferencia. Las mujeres con mucha, mucha más facilidad. A Ok, los hombres nos cuesta mucho más. ok. Por supuesto, aquí hay un tema también cultural. El hombre no llora. El Claro, hombre no se muestra débil. El claro. hombre siempre tiene que ser el que está Sí. ahí delante, porque Mantenernos el macho alfa todo el el tiempo, ¿no? macho alfa todo el tiempo, Claro. por supuesto, cuesta mucho más. Mira, ahora nosotros tenemos en Psicodata, tenemos la línea de atención telefónica, Mm. que ahorita solamente los jueves estamos atendiendo. Después del 3 de enero hicimos una semana. Y una de las cosas que nos sorprendió es que más hombres, aumentó el número de De llamadas hombres. de hombres. Ok. Eso fue una ¿Y por cosa qué que el sí se dio, ¿no? jueves? Eso me llamó la atención el día que supe el dato, que el jueves es el día de como de mayor atención. ¿Qué pasa los jueves? No, lo que pasa es que no estamos trabajando solos, estamos trabajando en conjunto. Ok, La Federación de Psicólogos de Venezuela tiene de viernes a domingo, ok, ¿sí? Y nosotros para ir sumando esfuerzo la ubicamos los jueves. ok. ¿Por qué la Federación de Psicólogos la colocó de viernes a domingo? Ellos lo tuvieron de lunes a domingo, Ujú. las 24 horas, pero por tema de presupuesto no se Sí, pudo continuar. Y es que los fines de semana, concretamente los domingos, son los días de mayor llamadas. ¿Sí? ok. Entonces, bueno, por eso se ubicó más hacia el fin de semana ellos. Y bueno, entonces la idea, ojalá nosotros podamos crecer hasta el lunes y bueno, que podamos ampliar para que haya servicios que la gente pueda Claro. acudir, ¿no? En nosotros, suponte, los jueves, las horas de mayor llamada es entre 11 y 1 del mediodía. Sí, Y ok. hacia las 4 de la tarde, pero como cerramos a las 5 no sabemos. Si fuese Claro. por la noche, hay mucho, mucho más. Seguramente Hay mucho habría más. mucho más. Exactamente. ¿Proyectos en qué andas? Que, bueno, sigues con Psicodata, sigues con la escuela de psicología, pero me dices que ya tienes 8 años y no sé si habrá algún cambio allí en la escuela, no sé, dentro de la universidad o dentro de... Sí, bueno, ahí dentro de la dirección de la Mm, escuela, todo lo que supone, nosotros nos hemos declarado la psicología internacional en la calle, ok. ¿sí? Internacional por el tema de los convenios, cada día Ujú, poder ir creciendo mucho más en temas de esos convenios internacionales con universidades, con todo lo que suponen las alianzas respectivas. Y en la calle, porque bueno, porque lo que aprendemos en el aula, de una u otra forma, claro. queremos validarlo en la calle, y eso ha sido bandera el tema de Psicodata. Psicodata, que es nuestro Ujú, programa social, tiene dos grandes características. Una es la medición y la otra es el impacto social. ok, Y partimos de una medición porque no queremos tirar flechas, claro. sino bueno, que sean decisiones bien informadas, ¿no? Y bueno, a partir de todos estos indicadores que hemos ido generando, hemos visto el tema de que hay una brecha muy importante de acceso a los servicios de salud Ujú, mental. Por eso hemos hecho lo de la línea, que ya lo hemos sí. conversado. Tenemos el psicomapa, Ujú, que es donde está un directorio donde están los servicios psicológicos, psiquiátricos y psicosociales que son gratuitos y de precios solidarios en todo el país. ujú, Vamos mapeando sí. diferentes servicios, cada 3 meses incluso estamos monitoreando porque hay algunos servicios que dejan de funcionar. Y entonces, bueno, la idea es poder seguir creciendo. Uno de los proyectos con el tema del Ujú, psicomapa es que ahorita la gente solamente busca y bueno, tiene opción donde, bueno, si estoy en el Amazonas, ujú. cuáles son los lugares que tengo y además entonces voy. Pero no puedo ir y me dicen, mira, no, no tenemos cita sino hasta dentro de 2 años. Y Claro, bueno, ya primero me costó buscar el claro, psicomapa, me costó ir y bueno, que me digan que dentro de 2 años, eso frustra muchísimo. claro. Bueno, uno de los proyectos que tenemos acá es hacer la ruta segura de la salud mental. Significa que, bueno, que los que forman parte del psicomapa, de ese Ujú, directorio, estemos tan articulados que si la persona no puede ser atendida allí, se les remite a otros ok. sitios. Pero además, el poder ver los típicos motivos de consulta que hay, desde adherencia a tratamiento, eso nos va a permitir investigar, formar mucho más y poder optimizar los servicios. También estamos teniendo los psicocamp, son los campamentos psicosociales, Ujú, en donde nos unimos profesionales de la psicología, psiquiatría, otras de la medicina, educación. Nos vamos, si es fuera de Caracas, nos vamos una semana en articulación con alguna o algunas organizaciones que hagan vida en el lugar donde vamos. sí. Generalmente zonas muy, muy vulnerables, en donde los servicios son muy escasos. Y bueno, y ahí hacemos intervención integral. Los que necesitan consulta individual se tiene Ujú, con consulta individual, pero también el tema desde lo grupal,
formación de altas competencias Sí. para líderes comunitarios, los líderes gubernamentales que se puede llevar a Ujú. cabo en cabo de una semana, y ahí también hacemos investigación, hacemos intervención y hacemos formación. Este producto un poco de toda esta situación, nos vamos a quedar más bien en Caracas. Caracas, La Guaira, vamos a estar trabajando, Ok. Miranda, vamos a ir a sitios más vulnerables que estamos sintiendo que han sido muy afectados por todos estos cambios que hemos tenido en estos últimos tiempos. Será de un día y que, bueno, y estamos aliándonos con muchas organizaciones para poder dar vida allí. También tenemos lo que llamamos las psicoherramientas Ujú. y bueno, cada día vamos sacando más cosas que supone una serie de infografías, y una serie de materiales psicoeducativos que le permita a la gente, bueno, además de ir al psicólogo o no estoy yendo al psicólogo porque Sí. realmente lo necesito, pero bueno, si yo siento que me estoy poniendo muy ansioso, hay infografía para cómo manejar la ansiedad. El tema de manejar rutinas, sí, una serie de cosas que Claro que pueden te buscarlo van en la dando estadística diaria. herramientas para... Sí, tenemos psicodata verde, un poco el Ok. tema de el ambiente, la ecología como Mm. coterapeutas, actividades, solo la idea de hacerlo con la dirección de sustentabilidad de nuestra universidad. Tenemos el área psicoespiritual, mi Ok. condición de sacerdote y psicólogo. Ahorita con la campaña Compartir de la iglesia, estamos trabajando muy de la mano con Cáritas y bueno, todo un trabajo, Ujú. cómo poder articular eso de esas herramientas psicoespirituales. Ahí estamos muy metidos y seguir creciendo y bueno, abriendo posibilidades. Todo lo estamos haciendo con autogestión. Entonces, bueno, ahorita hemos dado un Claro. poco el salto para comenzar con consultoría y nos metimos en el concurso IDEA que Ok. lleva en Ujú. mercantil. Y bueno, Benemergencia nos dio Ok. un premio especial, entonces estamos también en ese proceso Ah, qué de bueno, qué bueno. articulación con Benemergencia, el tema de atender la salud integral. Así bueno, y todas las oportunidades que están abriendo, de verdad que estamos O llevando a sea, que cabo. trabajo tienes para tirar al techo. Sí, 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 así es, así es. Muchísimas gracias, Dani, por habernos dado estos minutos y haber conversado con nosotros acerca de, bueno, de tantas cosas sabrosas. Bueno, Qué interesante. es un No, gustazo igualmente decirte para mí contigo. te invitaré más a menudo para conversar aquí. Bueno, uno termina haciendo terapia también contigo. Gracias, Dani. A ti, que Todo Dios lo te siga mejor. bendiciendo Amén, para amén. toda la Vamos a familia. poner allí en los créditos al final los datos de Psicodata y los teléfonos y las páginas o el Instagram, lo que tenga, para que quien nos esté viendo también pues, pueda conectarse y pueda establecer contacto con ustedes lo antes posible. Sí, así seguirnos, porque reitero, estamos Sí, sacando muchos materiales que es de gran ayuda para toda la gente. muchísimas gracias, Dani. Bueno, Y ustedes también muchísimas gracias. Les reitero lo que les decía al principio, comenten la conversación, compártanla y bueno, suscríbanse.